Bienvenidos, familia futbolera de Factor 11, el fútbol donde sentimos el fútbol, transpiramos el fútbol. Yo soy Lucas Muentes Yo soy Rodrigo Arnal. y hoy tenemos un episodio muy especial. Así es, la mejor etapa de la selección peruana, donde fuimos muy felices con Ricardo Gareca de entrenador. Si viste esta época, sabes perfectamente de lo que estamos hablando. Y si no, prepárate, porque vamos a recordar una etapa inolvidable para todos los futboleros peruanos. Nos remontamos al año 2015. ¿Te acuerdas exactamente qué estabas haciendo tú en ese momento? Pucha, era muy niño, era muy niño. Lo único que hacía era jugar fútbol y ver fútbol, así que sí me acuerdo de la selección peruana de 2015. Yo algo parecido, también estaba en plena pubertad ahí, entre si salir con mis amigos o jugar al fútbol, ¿no? Esa etapa que te agarra la vida. Y me acuerdo perfectamente de que veníamos de una etapa muy difícil que había sido la era de Sergio Marcarián, no sé si te acuerdas. Sí, La era de Sergio Marcarián para muchos había sido nuestra primera ilusión con ir a el una mago. Copa del Mundo, porque hicimos una buena Copa América, porque tenemos un gran equipo, los Cuatro Fantásticos. Y finalmente no se dio, quedamos eliminados en aquel partido, ¿te acuerdas? En el Estadio Nacional ante Uruguay, con doblete de Luis Suárez, un golazo de la Foguita Farfán, y eso creo que golpeó muchísimo a todos. Muchos habían perdido la fe en la selección. Eh, Pablo Bengoechea había asumido el cargo de manera interina, y llega Ricardo Gareca, cuestionado por algunos, y asume el mando de la selección peruana en un momento complicado, ¿no? Un fierro claro. caliente. Eh, ¿Te acuerdas lo que opinabas en esa época de la llegada de Ricardo Gareca? ¿Lo conocías a Ricardo Gareca? Sabía que estaba en Palmeiras, sabía lo que había hecho con la U en el 2008, me parece que gana el torneo. El torneo de apertura, lo El gana. torneo de apertura lo gana, pero no sabía mucho más de él. En verdad era alguien para mí desconocido, no tan conocido internacionalmente, pero llega con muy poca información, digamos, de los peruanos sobre él. Claro, o sea, no, en Perú sí lo conocíamos, especialmente quizá, bueno, la gente nuestra no tanto, Ujú. porque éramos bastante jóvenes cuando dirigió la U, pero Ricardo Gareca ya había dirigido Universitario de Deportes, había salido campeón del torneo de apertura, como te mencioné, en el 2008, había dirigido en el 2007, y yo lo tenía a Ricardo Gareca bastante ligado a Vélez Sarsfield, porque él Claro. había dirigido a Vélez Sarsfield, había hecho una muy buena campaña con Vélez Sarsfield, en Palmeiras no le había ido muy bien, pero llega en marzo del 2015, y acá tenemos que hablar del principal responsable de que Gareca llegara a la selección peruana, que fue Juan Carlos Oblitas. Sí. Juan Carlos Oblitas, que hemos tenido la oportunidad de tenerlo en el canal, en el Factor 11, de conversar con él, y nos contaba que él asume el cargo de director deportivo de la selección de la Federación Peruana de Fútbol, ojo ahí, porque se encuentra en el aeropuerto a Edwin Oviedo. En diciembre del 2014, Oblitas lo que hacía era comentarista de fútbol y fue a comentar la final entre Juan Aurich y Sporting Cristal del año Ok, 2014. sí, claro. Se fue a Chiclayo, estaba en el aeropuerto y se encuentra con Oviedo. Lógicamente lo felicita por haber ganado las elecciones como nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y Edwin le dice, nos comentó el ciego cuando lo tuvimos en Factor 11, que Edwin le comentó y le dijo: yo te quiero en mi equipo de trabajo, en mi equipo de trabajo quiero los mejores. Y que Oblitas le dijo algo como, Oblitas pensaba que estaba siendo netamente gentil con él, Claro. buena onda, le dijo sí, claro, ¿no? Claro, pensó que era un chiste. Pensó algo que era así. un halago, un Un- chiste, ah, una broma, pero resultó que días después lo llaman y le dicen sí, te queremos en el cargo como director deportivo. Oblitas asume el cargo de director deportivo, y ya cuando empiezan a ver con Edwin qué técnico van a traer a la selección peruana, porque entendieron que Bengoechea no podía seguir al mando de la selección peruana. Bengoechea venía de ser asistente de Sergio Marcarián, y claro. básicamente lo pusieron en el cargo como entrenador porque había un partido en Wembley contra Inglaterra, no sé si te Ya, acuerdas. sí, que Claro, jugó de esa, jugó de esa. jugaron Muchos de esa. jugadores no fueron porque ya era el 2014, no había emoción mundial, muchos no querían jugar, y lo que hacían era que trajeron a Bengoechea para que pudiera la gran mayoría de la camada de jugadores, Pizarro, Guerrero, Farfán, que querían que siguiera Sergio Marcarián, porque ellos querían que el Mago continuara y finalmente no continuó en el cargo. Dijeron, bueno, si ponemos al asistente pueden ir. No fueron, terminamos jugando el partido, como tú dices, con Yandesa, con los que habían, Cachito Ramírez, tapó Raúl Fernández, creo que jugó también Santa María no jugó. Santa María jugó el partido. Entonces muchos jugadores que quizá no tenían mucha regularidad en la selección peruana
No, Hansel Riojas es el Hansel jugador que me Riojas. confundí. Hansel Riojas juega contra Inglaterra en Wembley. Dale, qué loco. Y sí, un equipo medio alternativo de Perú. Perdemos 3-0. Bengochea no era el técnico ideal para la selección peruana Claro. porque no tenía los pergaminos. Y ahí es donde Oviedo y el Ciego se ponen a conversar, ¿no? ¿A quién traemos? ¿Qué entrenador traemos? Y Oblitas, nuevamente hablando de la entrevista que estoy mencionando, entrevista que está en el canal de YouTube, que les recomiendo que vean porque es muy buena entrevista, nos mencionó que Edwin le insistía y le decía, quiero un técnico A1, quiero un técnico A1, quiero un técnico A1. Y él decía, ¿qué es un técnico A1? O sea, un técnico A1 no va a dirigir una selección como la de Perú, No. que viene En ese quedar momento. eliminada, o sea, quedar eliminada de un fracaso más rumbo a una Copa del Mundo, que no va a un mundial hace 30 y pico años, que no tiene buenos jugadores o buenos jugadores que destaquen en el fútbol a nivel mundial o muy pocos. Entonces él le menciona el nombre de Ricardo Gareca. Y Oviedo le dice, no, que Ricardo Gareca, que le fue mal en Palmeiras, que estuvo en la U. O sea, a Oviedo no le gustaba a Ricardo A Gareca. Oviedo no le terminaba de convencer la idea de que Ricardo Ya. Gareca fuera el técnico de la selección peruana. Pero Oblitas fue muy insistente con que él había seguido su etapa en Vélez, que él con un plantel joven había logrado muy buenos resultados. Entonces eso le gustaba a Oblitas, ¿no? Que Gareca era un técnico que le daba mucha oportunidad a los jóvenes. Entonces, Oblitas quería plantear lo de Vélez en la selección peruana, eso lo de los jóvenes, traer a nuevos jugadores a la selección peruana. No sé si exactamente quería traer jóvenes, pero le gustaba la propuesta de Gareca. Le Idea. gustaba como técnico, le parecía un técnico realista, porque no iba a traer a Pep Guardiola, no iba a No, traer a Jurgen Klopp. Y así llega Gareca a Perú en marzo del 2015, en una etapa complicada para la selección peruana, para el fútbol peruano. Y lo primero que dice Gareca al llegar es, yo creo en el jugador peruano. ¿Entiendes? Ese es un mindset distinto. Claro. Como que le mete el chip a la gente, yo creo realmente en el Para jugador convencer peruano. al jugador peruano. Para convencer al jugador peruano, porque ya sabía que los jugadores de ahí lo estaban escuchando. Habló mucho del estilo, el fútbol peruano, ¿no? O sea, Gareca, acuérdate que ha jugado contra Perú, que nos sacó el Mundial Sí. de México 86, que nos anota el gol que nos saca el Mundial. Él ha visto la camada más gloriosa del fútbol peruano. O sea, por edad, vio los 70s, jugó contra algunos en los 80s. Entonces, él sabía que jugaba el jugador peruano. Y lógicamente también ya había tenido jugadores peruanos en la U, ya había trabajado en el fútbol peruano. Claro. Entonces, me gustó muchísimo, me parece muy particular, algo bastante resaltante que Gareca lo primero que hace al llegar es decir, yo creo en el jugador peruano. Y posteriormente, lo que sucede ya es que, bueno, lamentablemente tenemos un debut, no sé si te acuerdas del debut contra Venezuela. Contra Venezuela, claro. Que perdemos 1-0 en Estados Unidos. Sí, en Fort Lauderdale perdemos 1-0 contra Venezuela. No iniciamos de la mejor manera, pero lo que vendría después sería sumamente glorioso, ¿no? La Copa América 2015 se jugaron los primeros partidos oficiales. ¿Y te acuerdas del jugador que te estoy hablando, que estoy a punto de mencionar, que fue la gran sorpresa de aquella convocatoria, que mucha gente no lo quería? ¿Te acuerdas? Joel Sánchez. Además de Joel Sánchez. Además de Joel Sánchez. Hay uno más. Ajuel. No, el principal, uno de los principales Cueva. jugadores, claro, Cristian Cueva. No, claro, Cueva sí era el que termina siendo el eje del equipo, me parece. Y nadie lo tenía en cuenta, pero yo creo que más que todo Cueva confía en sus habilidades que había visto de Cueva. Y al final Gareca confía en los habilidades. Gareca termina confiando en las habilidades de Cueva. Y nada, se convierte en el eje de la selección peruana. Sí, ese Cueva que venía de fracasar en el Rayo Vallecano de España en el 2014 no encuentra una titularidad en el Rayo Vallecano, llega con mucha expectativa a la Liga de España después de haber sido campeón en la Unión Española en Chile. Finalmente juega un partido contra el Atlético de Madrid, entrando, un partido que pierde 5-0 el Rayo Vallecano y regresa al fútbol peruano para jugar en Alianza. Y en Alianza Cueva empieza a destacar, en el año 2015 tiene una primera etapa muy buena y Gareca dice no, lo llevo, y no lleva al que muchos pedían, a Cristian Benavente. Claro. Se criticó muchísimo a Gareca porque no llevó a Benavente y llevó a Cueva. ¿Y qué pasa en el primer partido? ¿Te acuerdas? En el primer partido contra Brasil, Copa América. Que Cueva que jugó un partidazo. No, Cueva mete gol. Mete gol. Mete el primer gol oficial de la era Gareca, lo mete justamente Cristian Cueva después de un error de Jefferson, me parece, el arquero, o David Luiz. El arquero era Jefferson y David Luiz comete un error. Un error de la defensa de Brasil. Cristian Cueva la manda a guardar. Aquel partido lo terminamos perdiendo 2-1 sobre el final. Partidazo de Neymar que... Ya, ¿Te sí, acuerdas sí. cómo lo bailó a Advíncula? Sí, terrible. Hasta el día de hoy se acuerda de los conceptos de Neymar. Y Metió un patadón, perdemos ese partido. Y bueno, terminamos sacando adelante el resto del torneo. Nos clasificamos a
a cuartos de final, le ganamos a Venezuela 1-0 con gol de Claudio, ¿te acuerdas? Sí. Claudio Pizarro. Y empatamos 0-0 con Colombia, nos metemos a cuartos. En cuartos le metimos un baile a Bolivia. Tenemos un gran partido contra Chile en Santiago, en ese Chile complicado, que Sí. había que ir a plantarle cara a ese Chile de local con el arbitraje que algunos decían Sí, que lo era favorecía. dudoso. ¿Te acuerdas de ese Sí, Chile? sí. Y encima de Chile volaba. Sí. Los de Chile tenía a Sampaoli y a la mejor camada de jugadores de toda su historia. Entonces, A Vargas, que siempre metía gol Vargas. a Perú sobre todo la cantidad Sí, de goles. Entonces, no, pero tenía a Vargas, tenía a Alexis Sánchez, Alexis tenía a Sánchez. Mauricio Isla, tenía a Arturo Vidal, tenía a Claudio José Bravo, Lu, tenía a Matías ¿no? Fernández, te puedo hacer un equipo, la mejor camada de la historia de Chile. Sí, sí, indiscutiblemente. sí. Y terminamos quedando fuera de Copa América, conseguimos un tercer puesto, ganándole 2-0 a Paraguay, como lo habíamos hecho en la Copa América del 2011, lo volvimos a repetir. Y nuevamente volvemos a ilusionarnos, ¿no? Claro. Tú sabes, como el hincha peruano se vuelve a Sí, ilusionar. se ilusiona por cualquier partido, ¿no? Cualquier partido que jugamos bien, creo que se prende esa ilusión que cada peruano quiere tener con la selección. Y creo que Gareca es de las cosas que más nos devolvió, ¿no? La ilusión. La ilusión. La felicidad de ver a la selección triunfar o por lo menos verlo mejorar a la selección. Sí, exactamente. Creo que la selección volvió a competir con Gareca y volvió a su estilo de juego, ¿no? Estilo de juego que después de que se va Gareca la selección no supo mantener en el tiempo. Llegaron entrenadores que para mí no tuvieron que llegar, eso es otro tema. Pero Gareca introdujo mucho en el mindset del jugador peruano, del hincha peruano, que la religión del toque, de salir jugando, se tenía que respetar porque así jugaba el futbolista peruano, porque eran sus raíces, así sabía jugar el jugador peruano. Y más que todo creérsela. O sea, Creérsela. yo creo que eso es lo que más propuso el Gareca. Propone esa religión del toque, eso que nos gusta a todos. Al peruano siempre le gusta ver eso que se puede decir la quimba que tiene el peruano. Ujú. Eso lo que siempre practican en el barrio, ¿no? En Loza, jugar al toque. Exactamente. Y eso es lo que mejor sabemos. Y yo creo que Gareca nos estudió muy bien, nos vio muy bien y dijo, pucha, esto es lo que mejor hace el peruano, hay que potenciarlo y que se la crean. Exactamente. Y nada, y ahí es donde empieza, ¿no? Ahí es donde empieza todo y bueno, ya había empezado con la Copa América con un buen rendimiento, pero cuando llega la eliminatoria no comienza de la mejor manera, ¿no? Si te acuerdas, el debut contra Colombia en el Terrible. calor de Barranquilla, que es espantoso esa cancha Siempre para nos jugarla. cuesta. Perdimos 2-0, ¿te acuerdas? Sí, 2-0, terrible partido. O sea, no es un terrible partido de Perú, ojo. Ojo, no, siempre nos ha costado. Siempre nos ha O sea, costado. nos ha costado, en pero Barranquilla. ese partido no fue malo de Perú. Me acuerdo que tuvimos una para empatarlo con Jordi, Ya. que finalmente no entró la bola, no quiso entrar la bola. Bueno, siempre errores en pelota parada. En Barranquilla también es la típica, La en típica Barranquilla, de pelota Colombia. parada, Sí. te meten gol. Ya, perdimos 2-0 en el debut, no iniciamos de la mejor manera y luego perdimos con Chile de locales en un partido Sí. alucinante, el 4-3 en el Estadio Nacional, que expulsan a Cueva Que sí. porque le tiré un pelotazo a Valdivia. La rabia que sentíamos la mayoría porque ya veníamos del partido de la Copa América 2015 donde habían expulsado a Zambrano, y nuevamente una expulsión ante Chile nos termina condicionando un partido que veníamos desarrollándolo de la mejor manera o bastante bien. Y creo que ahí empiezan las dudas, ¿no? De si Ricardo era el mejor entrenador para la selección, también las dudas con Cueva por la expulsión. Creo que en ese partido mete gol Farfán, creo que dos goles mete Farfán. Doblete mete gol Farfán y nada, ahí empiezan un poquito las dudas porque ya veníamos de 2 derrotas, era un mal comienzo obviamente. Ujú. Y Sobre todo perder el local, o sea, el local con Chile sí. con sí, Chile, que es el clásico rival. fue bastante cuestionable, pero luego levantamos porque nos toca un partido que para mí es un partido que siempre estamos obligados a ganar, que es contra Paraguay en Lima. Sí. Históricamente es un Sí. partido que generalmente lo ganamos 1-0 en el gol de Farfán que bailó el Totó, ¿te acuerdas? Ah, sí, Bueno, que baila Totó, con el ¿te córner. acuerdas? La delantera del córner, sí. Lo ganamos 1-0, no jugando de la mejor manera, no fue nuestro mejor partido. Me acuerdo que tapó Penny ese día, Flaco Sí. Penny. Y luego nos fuimos a un baile en Brasil, nos meten 3-0, también tapó el Flaco Penny. Como dice Farfán, se come varios goles, ese día se comió varios goles. Y perdimos 3-0 con Brasil. Y después de esa etapa, después de ese 2015 que lo cerramos con 3 puntos en 4 partidos, llega un partido que es determinante en toda la era Gareca, que es Sí. el partido con Venezuela en Lima. Me acuerdo que era Semana Santa 2016, Sí, estaba en la playa. Yo también estaba en la playa viendo Sí. el partido. Estaba en la playa con mi familia viendo el partido y dije, no, vamos a ganar. Sobre todo
Este partido, la gran presión, ¿sabes quién la tenía? Jugador de Perú, Claudio Pizarro. Claro. Porque ese partido se juega en el veintitantos de marzo, me parece que es el 24 y 22 días antes, el 2 de marzo, Claudio Pizarro había metido un hat-trick contra el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Se había convertido en el jugador de mayor edad de meter 3 goles en un partido de la Bundesliga a los 37. No sabía hacerlo. O sea, venía en un momentazo Pizarro. Claro. Y era como que ya, el momento para que Claudio aparezca y mete los goles, porque la está rompiendo en Alemania a los 30 y tantos años, 37 años, casi 40, la está rompiendo. Tiene que hacer los goles contra Venezuela, que es un rival accesible en Lima. Claro. No terminó siendo así, que comenzamos perdiendo el partido, un penal tontísimo de Carlos Ascuez sobre Juan Piañor, 1-0, lo convierte Otero. ¿Te acuerdas de Otero, el 10? Sí. Bastante bueno ese 10. Y luego en el segundo tiempo de pelota parada aparece Mikel Villanueva para poner el 2-0. Ya todo cuesta arriba. O sea, ya estaba todo cuesta arriba porque estábamos perdiendo 2-0 en Lima contra Venezuela, un partido que supuestamente teníamos que ganar. Y al 59, Mikel Villanueva mete el gol al 57, y al 59 sale Jefferson Farfán y sale Claudio Pizarro. Por Claudio Pizarro entra Raúl Ruiz Díaz y por Jefferson Farfán entra Edison Flores. 2 jugadores del torneo local por los experimentados que habían jugado en Europa. Bueno, Farfán estaba en el Al Jazeera, ¿no? Pero tenía una trayectoria impresionante en Europa. Salen al minuto 59 y al minuto 60 mete gol Perú con asistencia de Ruiz Díaz a Pablo Guerrero. Pivotea una pelota a pesar de que es chiquitito Ruiz Díaz. Sí. Pivotea, Pablo mete el descuento. Que patea al medio, me acuerdo. Porque hay un poco de error del arquero, pero igual patea. Le pega fuerte, Pablo. Sí, le pega fuerte. Y ya sobre el final el centro de Edison Flores, que acababa de entrar, y la mete Raúl Ruiz Díaz. Y justamente los dos jugadores que entraron desde la banca, que eran más jóvenes, los nuevos, del torneo local, nos terminaron salvando el pellejo en un partido complicadísimo, empatando con Venezuela en Lima. Mantuvimos el invicto contra la Vinotinto en Lima, porque Venezuela hasta el día de hoy no nos ha ganado en Lima. Y me acuerdo que ese día yo quería que Venezuela no puede ganar en Lima. Hay que hacer una vergüenza. Era una vergüenza que Venezuela no meta gol en Lima. Y de hecho ese día Pablo Guerrero se convierte en el máximo goleador histórico de la selección. Ese día supera a Teófilo Cubillas, llega a 27 goles, bueno, un gol que casi ni lo celebró, agarró la pelota y siguió. Claro. Y siguió. Fue al punto de penal, al punto medio para buscar el empate, ¿no? Claro. Y después jugamos contra Uruguay. De visita. ¿Te acuerdas de ese partido? Sí. 1-0 perdimos. 1-0 perdimos, sí, con goles Suárez. Gol de Cavani, sí. Gol de Cavani. Ese día juega Pizarro igual de titular, por más de que Ruiz Díaz había metido el gol y que había puesto la asistencia. Juega Pizarro de titular. Sale lesionado. Hay una imagen clara de Pablo Guerrero reclamándole. Que decía que se levante, que no se había lesionado, que no sé qué cosa, porque era un partido importante. Y creo que ahí yo creo que él mismo se saca de la selección. Sí, o sea, ese fue su último partido con la selección Pizarro. Pero él mismo dice, pucha, o sea, que se haga así lesionado, que empiece a hacer tiempo, que no sé qué cosa. A ver, no sé si salió lesionado porque él quería. O sea, no, yo sé, pero parecía, ¿no? Como Pablo lo decía, parecía estaba molesto, estaba frustrado por el partido como estaba dando, ¿no? Sí. Pero eso termina siendo el último partido de Claudio Pizarro en la historia de la selección peruana. Y el partido ante Venezuela es el último partido de Juan Manuel El Ojo Vargas con la camiseta de la selección peruana. O sea, 2 históricos se despiden por la recontra puerta atrás. O sea, se despiden por la puerta, ya por la última de todas las puertas. O sea, mal, se despidieron mal de la selección peruana por más de la trayectoria que habían tenido, que habían sido ambos capitanes en su momento de la selección peruana. Se despidieron sin pena ni gloria, nunca más volvieron a la selección. Y empieza también el recambio de los nuevos jugadores que te decía del torneo local que empiezan a aparecer, y Gareca empieza a confiar en ellos. Dice, no necesito necesariamente los jugadores de jerarquía, de peso internacional, que han jugado en Europa. Con los del torneo local puedo hacer algo, puedo ganar los partidos. Me sirve el material para hacer algo interesante, y ahí es donde llega la Copa América Centenario. Esa Copa América sirvió para probar estos jugadores nuevos que tú dices. Creo que hubieron grandes inclusiones, más que todo jugadores de la liga. Sí. Más que todo jugadores de la liga peruana que eran nuevos. Creo que estuvo Hover, me parece. Neca Vilches, Aldo Corso, Trauco, que era un jugador que en su momento, cuando Trauco empieza a destacar en la U, en el momento de que le preguntan a Gareca
¿qué opinas de Miguel Trauco? ¿Puede ser convocable? Y él dice, la verdad que no lo conozco. O sea, Claro, Gareca desconocido. no lo conocía a Trauco y todos sabemos la pieza importantísima que terminó Sí. siendo Miguel Trauco para la selección después, ¿no? Pero como te decía, esa Copa América es vital porque juega Aldo Corso, que también termina siendo vital. Sí. Miguel Trauco, Hover, se prueba con Beto. Los únicos jugadores del equipo titular de Perú que jugaban afuera eran Cueva, Guerrero y Tapia. Después el equipo suplente estaba Benavente y Beto. Beto jugaba en el PSG Young, Benavente en el MK Dons de la Championship y no había mucho más. O sea, no, era un equipo bastante humilde Claro. en lo que Y bastante respecta. nuevo, ¿no? Para las personas. Nuevo y Realmente. humilde y terminamos haciendo una buena campaña. O sea, le ganamos 1-0 a Haití, un partido que se nos complicó más de lo que pensábamos. Le empatamos a Ecuador 2-2. Un golazo de Cueva. Golazo de Cueva. Escucha ese gol, golazo. Golazo de Cueva. Hicimos un partido bastante bueno, bastante Sí. correcto, con un Ecuador que en el papel era superior a nosotros. Le ganamos a Brasil con Escucha, esa. con el muslo, dice, ¿no? Con La esa mano manito de Ruiz Díaz. Le ganamos a Brasil después de 41 años en un partido oficial. Sí. Desde la Copa América 75, que no le ganamos en un partido oficial. Oficial, Claro. o sea, porque oficial, no te estoy hablando de amistoso. Porque después en el 85-1 que le ganamos en un amistoso, pero No, y después creo que le ganamos un amistoso a Brasil Sí, en Estados Unidos. 2019, Con con gol gol de de Abraham. de cabeza, Exactamente, sí. exactamente. Pero en esa Copa América, mira los jugadores que quedaron afuera. Luis Advíncula, por temas de indisciplina, Ya. no estuvo de acuerdo Gareca con ciertas cosas. Chao. Claro. Claudio Pizarro, por el recambio generacional, porque creía que tenía que darle frescura al equipo, Yo creo que ya pensaba que su etapa en la selección ya había acabado. exactamente. Juan Manuel Loco Vargas, porque venía sin continuidad, Ujú. porque no tenía continuidad, no jugaba en el Betis. Se va Jefferson Farfán porque no estaba al 100% recuperado de las lesiones que venía sufriendo. En el Al Jazeera, cuando él llega al Al Jazeera, Farfán estaba muy mal. Sí. O sea, Estaba roto. ¿verdad? estaba roto. Y juega ese partido contra Venezuela que hablábamos roto. Ujú. Entonces, ya, también descartado a Farfán, que en su podcast, Farfán una vez dijo que fue donde Gareca y él pensaba que Gareca lo iba a llevar. ¿Ah? Ya. Él entendía que como se manejaba la selección, no, que Yo voy ¿cómo de me todas va a llevar maneras, el claro. profe? Y el profe le dice, no te voy a llevar porque no estás al 100%. Y él dice, profe, nunca- Ahí te das cuenta que a Gareca nunca le tembló la mano a sacar a referentes como Farfán, ¿no? Exactamente. Otro que no va es Zambrano, Zambrano. que según la información yo siempre me he preguntado por qué Zambrano estuvo tanto tiempo lejos de la selección. Las fuentes que he encontrado me han dicho que es por un tema de compromiso, lo Ya. cual es muy Yo amplio. pensé que era indisciplina, pero no estaba seguro si... Compromiso, ahí se pueden siempre esconder algunas cositas, ¿no? Claro. Pero nunca sabremos el 100% la verdad. Pero por temas de compromiso es que Gareca no lo incluye en esta etapa de Rusia, ni en la Copa América, ni nada. Y otro que queda fuera de esa Copa América es André Carrillo, André Carrillo. pero él por un tema que estaba congelado por la Sporting Lisboa. Claro. A mí me da muchísima pena porque ese André Carrillo está en un momento espectacular. Espectacular, totalmente. Espectacular en el Lisboa. En sus 7 primeros partidos de la temporada había metido 3 asistencias, un gol, que él no es que se caracterice por tener tan buenos números, digamos, pero había arrancado con todo, tenía Claro. 24 años. Contra Colombia en ese partido, el debut de eliminatorias, se metió un partidazo André. Entonces, él termina quedando afuera netamente por haber estado congelado. Bueno, y tener por- continuidad. Exactamente. Y bueno, como te decía, básicamente es una pena, ¿no? Que Carrillo no haya sido aprovechado en esa etapa de la selección porque venía en un buen momento en Sporting Lisboa, pero termina siendo congelado. Ya, pero ahora en verdad hay que hablar de lo serio, pues. De los partidos por los que Gareca se hizo importante en la selección, de los partidos por los que recordamos a Gareca y recordamos toda esa buena época. Yo creo que el partido más recordado de todas maneras es el 4-1 contra Paraguay. 4-1 contra Paraguay, ese es un partidazo y ganamos de visita después de 12 años en eliminatorias. No ganábamos desde el 2004, tú no te debes ni acordar, yo me acuerdo porque soy un enfermo y miro las estadísticas y miro los partidos anteriores, pero habíamos ganado en el 2004 por última vez en eliminatorias en condición de visita. Y fue increíble porque se rompió esa mala racha, el maleficio. Perú no podía ganar de visitante, ¿no? Y de hecho, el diario Marca, tan prestigioso en España, titula ese partido como Ramos de Flores para Cueva, por los goles de Perú, ¿no? Ramos, Edison Flores, Cristian Cueva y un autogol del Pájaro Benítez que después jugó en Alianza. Juega en Alianza, sí. Esa fue una victoria impresionante, ¿no? Sí, yo creo que ese partido marca
un antes y un después, ¿no? Un antes y un después de ese equipo de Perú que empieza a jugar mejor a partir de de ese partido. Que Cueva se mete un partidazo, pero un partidazo terrible. Sí. Y bueno, otro partido que también podríamos recordar es el de Ecuador, ¿no? El de Ecuador también, ese es un partido que yo casi me pongo a llorar. O sea, Sí. ese partido yo lo vi en el colegio, me acuerdo. El 2-0. Muy pocos creían en Perú. Y ese es el partido que ya nos pone en el cuarto lugar, me acuerdo, en la tabla. Y dijimos, vamos a ir al Mundial. O sea, todos Sí. ya empezamos a entender que Perú podía ir al Mundial, que era una realidad. También nos ayudó lo del TAS, lo del Obvio, caso de obvio, Nelson claro. Cabrera, jugador boliviano que estuvo, bueno, paraguayo, que jugó por la selección de Bolivia ante Perú, pero que no tenía el tiempo necesario que pide la FIFA que un jugador viva en un país 5 años. 5 años, y eso nos termina dando 3 puntos por un partido que perdimos 2-0 en la cancha. Claro. Y sumado a ese partido ante Ecuador que tú bien mencionas que ganamos 2-1 con goles de Edison Flores y de Pablo Hurtado, que Daniel Peredo, que en paz descanse Daniel Peredo, dije, lo cierra el partido como Gloria Perú en las alturas, y Esa frase. queda grabado, y encima sale la foto de André Carrillo con Edison Flores haciendo el 2018 18, juntos, claro. abrazados. Era una locura, de película. Es de película eso que pasó, y no sé si se va a repetir una historia así. O sea, Claro. porque fue todo perfecto en el momento exacto, con la foto perfecta. Y ese partido ya dijimos, podemos ir al Mundial. Después viene el empate 0-0 en la Bombonera contra Argentina. Y Que Gales se tapa todo ese que partido. Gales ese se partido, tapa pucha. todo, que tenemos algo de fortuna también que ya nos tocaba tener. Claro. Y cerramos, ¿te acuerdas de ese cierre ante Colombia en casa, no? El famoso la tocó La tocó. el larguero. Aquel De gol, Ramón. sí, aquel gol, cuando mete ese gol James, todos dijimos no puede ser, o sea, la misma película de siempre, ¿no? Nos quedamos afuera ahí nomás, como pasó en Francia 98, que nos quedamos afuera con Chile. Podía pasar de nuevo y quedarnos eliminados. En la puerta del horno Sí. nos quedamos eliminados. Pero felizmente Pablo Guerrero se confundió, no sé qué estaba pensando, le ganó la emoción del estadio. Un Le poquito pegó. de ayuda de Ospina también, ¿no? No, Espina, ¿para qué metió la mano? O sea, ¿para qué metió la mano? Pero mano milagrosa que nos terminó metiendo el repechaje. Y posteriormente en el repechaje, lamentablemente no se pudo contar con Paolo por todo lo que hubo con el tema del antidoping en Buenos Aires y todo. Terminamos ganando el repechaje a Nueva Zelanda. Muy emotivo lo de Farfán sacando la camiseta de Paolo, Sí, acordándose recordándose. de su amigo de toda la vida en Alianza, que estaba trazando un monumento. Y nos terminamos metiendo un mundial después de 36 años. Las calles fueron una locura. Y sobre todo lo conversábamos antes de iniciar el podcast, que fue una locura cómo lo vivió la gente, ¿no? El Sí. clima, nunca antes lo habíamos vivido en toda nuestra vida. Sí, el pueblo peruano pucha, vendió hasta casas, vendió todo para ir a ese mundial de Rusia. Y eso es el impacto que más llega a tener Gareca en los hinchas peruanos, ¿no? Ujú. Que antes nadie quería ver a la selección, es como que pucha, vamos a volver a perder, ¿para qué ver eso? Y eso es el que cambia la mentalidad, ¿no? Y los De propios apoyar a la jugadores. selección, de ir al estadio. Y los propios jugadores que no querían ir a la selección, Claro. ahora se morían de ganas de ir a la selección. Todo el mundo quería estar en la selección peruana, y hace un par de años nadie quería ir. O sea, nadie quería ser convocado, y ahora todos se morían de ganas de ir, se peleaban el puesto. Pizarro, que también quería ir. Claro, era un O sea, premio, pero. era una locura, ¿no? Y eso fue, creo que lo que más marcó a los peruanos, creo, lo de Ricardo Gareca, ver a la gente con el polo, todos con la camiseta, los colegios. Fue una locura, ¿no? Y más allá de que en el Mundial no nos fue de la mejor manera, perdimos el partido ante Dinamarca, un partido que merecimos mejor suerte. Luego perdimos Contra ante Francia. Francia, el campeón de aquel Mundial. Hicimos un partido correcto, pero no nos alcanzó. Y cerramos la campaña ganándole 2-0 a Australia. Paolo metió su gol, Carrillo metió su gol. Que sí, fue emotivo, fue emocionante. Lógicamente no lo sentí como lo hubiera sentido sin duda alguna si hubiera sido un partido en el que todavía teníamos opciones de clasificar. Que soy sincero, o sea, no sentí la emoción que hubiera sentido si lo hubiéramos ganado a Dinamarca o a Francia. Pero fue emotivo, y qué mejor que cerrar una campaña así, ¿no? Ganándole 2-0 a Australia. Fue un cierre bonito, fue un cierre emocionante. Sí, fue un cierre bien bonito, pero claro, todos esperábamos una mejor participación de la selección. Igual yo creo que ya participar de ese mundial fue algo bueno para un Gareca que no tenía esperado. Yo creo que no estaba Sí. en los papeles clasificar. Creo que ni él mismo se esperaba de No. repente que lo iba a lograr. Obviamente lo que dice en la conferencia de prensa es una cosa, y lo que realmente piensa en su cabeza Claro. es otra. Pero logró el hito histórico, nos metió un mundial después de 36 años.
cambió creo que para siempre. Hasta el día, van a pasar muchos años después de eso y todavía se siente como que la resaca de lo que ocurrió. Sí. Todavía hay un poco de emoción, todavía el hincha peruano no pierde el 100% pierde esa la fe. esperanza, esa fe. Y luego hay otro hito importantísimo al año siguiente que fue el subcampeonato de la Copa América. Llegamos a una final de Copa América después de 44 años que no llegábamos. Goleamos a Chile 3-0 en las semifinales, que fue una locura golear a tu clásico rival en una semifinal de Copa América 3-0. Y antes habíamos ganado por penales a Uruguay. Correcto. Que Alexis tapó un penal a Suárez. A Luis Suárez. Y fue bastante emotivo también esa parte, ¿no? Y ya ni hablar de lo que viene después en la segunda etapa a Qatar, Sí. donde nuevamente nos vuelve a clasificar a un repechaje. Y nos volvimos a ilusionar. Nos volvimos a ilusionar y bueno, se suman jugadores nuevos, ¿no? Como Gianluca Lapadula, Claro. porque Paolo Guerrero y Jefferson Farfán ya estaban en lo último. O sea, Paolo Guerrero siguió jugando después, pero en ese momento estaba muy complicado Paolo con una lesión. Se utilizó Gianluca Lapadula, Ruiz Díaz lamentablemente no destacó. Y nuevamente nos vuelve a meter a un repechaje, es increíble, sacando partidos impresionantes como contra Venezuela, en Caracas que ganamos después de 24 años. Sí. No, y también quería resaltar, ¿no?, que con Cueva de nuevo como eje de la selección, ¿no? Creo que Cueva siempre va a ser ahí su engreído, que siempre es el que mueve todo en la selección, obviamente con otros jugadores como Yotun, Advíncula, ¿no? Pero creo que él era el eje y él era el corazón del equipo. Si tuvieras que quedarte con un jugador de cada campaña, la de Rusia y la de Qatar, ¿con cuál te quedarías? Mira, sinceramente me gustaría decir los dos Cueva. Pues, si quieres decir los dos Cuevas... Entonces te voy a decir los dos Cueva, porque si es que, quieres decir los dos Cueva era el que representaba al Perú ahí. Yo me quedo con la primera campaña para Rusia, me termino quedando con Paolo. Bueno, no me puedo no quedar con Paolo. Y en la segunda ya indiscutiblemente que me quedo con Cueva. Menciono honrosa también para Pedro Galese. Y uno que también me gustaría mencionar, Yotun siempre está ahí. Siempre está ahí. Y lo sentimos, ¿no? O sea, sentimos su ausencia contra Australia en aquel fatídico día del repechaje, fatídico 13 de junio, porque con Yotun no sé qué hubiera podido pasar en Qatar, ¿no? Quizá clasificábamos al Mundial. Sí. Pero más allá de eso, creo que el legado de Gareca, de habernos devuelto un Mundial después de 36 años, a una final de Copa América después de 44, todo lo que generó a nivel Perú, a nivel de identidad cultural, identidad con tu patria, ¿no? Fue alucinante y a nivel futbolístico también, ¿no? O sea, nos devolvió una religión del toque que creo que no se debe perder. Es lo más importante que nos deja Gareca, ¿no? No perder nuestra esencia futbolística, la identidad futbolística. Y hasta el día de hoy lo recordamos mucho con cariño, ¿no? Más allá de que después dirigió a la selección de Chile, nuestro clásico rival, igual le seguimos teniendo gran aprecio en este país porque nos hizo muy felices a los futboleros, a los que no son futboleros, porque también vivieron la emoción, sintieron, se contagiaron con lo que se sentía en el ambiente. Y es por eso que para mí Ricardo Gareca, al menos con el perdón de algunos que quizá no estén de acuerdo, para mí es el mejor técnico de la historia de la selección peruana y lo seguirá siendo por muchos años más. ¿Algo que quieras agregar, Rodrigo? Nada, que recordarlo siempre a Gareca de la mejor manera. Como mencionabas, fácil no se fue de la mejor manera, fácil se fue al clásico rival, pero no por eso no hay que recordarlo de la manera que él nos hizo... Que se merece. Claro. La manera que nos hizo sentir. Que nos hizo sentir, claro. Así que, nada. Sí, es correcto lo que tú dices y bueno, nada, agradecidos con Gareca, con el Tigre, que le vaya de la mejor manera. Y quién sabe, algún día regresa a esta tierra querida que tanto lo quiere. Acá este fue el episodio, un pequeño homenaje a Gareca, hablar de todo lo que nos hizo sentir. Nos podríamos pasar horas si habláramos de cada partido, de cada emoción, de cada gol, de cada jugador. Es un breve análisis sobre lo que fue la etapa de Ricardo Gareca, lo que fueron 7 años de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana. Y nada, esperemos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado el contenido. No se olviden, por favor, siempre de suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir publicando videos, vamos a seguir subiendo contenido. Y esperemos que ustedes sigan estando del otro lado. Ya nos vemos en la próxima edición. Un abrazo para todos. Hasta pronto, mi querido y amigo Rodrigo. Nos vemos pronto.